¿Estás despierto? Disfruta de Café con Voz. Luis, va al aire. Estamos en una edición más de Café con Voz. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Voz. Más de prudencia, a menos que sepamos nosotros ya que el proyecto no va a ir, como ya he escuchado que dicen que no va a ir. Entonces ahí si ese argumento de don Bayardo Arce viene de la línea de que ya hay información relacionada con que ya no se va a dar el proyecto, pues lógicamente tiene razón, pues don Bayardo dice, bueno, si se van a ir, van a venir otros, pero sería una lástima, porque es uno de los proyectos más emblemáticos que tendría pues Nicaragua en relación a la energía eléctrica. Podríamos, como les decía en días pasados, exportar energía y ojalá y que no se caiga, pero ese escándalo pique y se extiende. Como les decía, ayer fue detenido el jefe de gabinete de Lula, que al parecer es la persona que estaba encargada de pagar favores políticos a favor del Partido de los Trabajadores en el Brasil, y sigue este asunto dando de qué hablar. Vamos a ver qué pasa con Tumarín, el tramo carretero de La Paz Centro Malpaisillo de 32 kilómetros prácticamente, va a ser inaugurado próximamente. Este es un proyecto que va a descongestionar prácticamente esa carretera que va de Chinandega, Chichigalpa, Pozoltega, Quesalhuaque, Telica y León. 715 millones de Córdoba costó esta obra, y qué bien pues que ya está lista para usarse. Ayer le preguntaban o mejor dicho, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional se reunió, los diputados de la bancada opositora del PLI plantearon la posibilidad de interpelar a la jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera, por los acontecimientos de Metrocentro en contra de los manifestantes, por los acontecimientos de las agüitas, y eso fue el planteamiento del PLI. El diputado Wilfredo Navarro, que también es directivo, planteó más bien que se visitara de parte de la Junta Directiva a la policía para hablar de estos temas, pues. Y la reacción de la mayoría fue ni siquiera incluirlo dentro de la agenda parlamentaria. Decía doña Iris Montenegro, que es la presidenta en funciones de la Asamblea Nacional, que no se puede estar descalificando a la policía por un hecho aislado. El problema es que no son hechos aislados. Si uno comienza a hacer un recuento, debe hacerse una revisión. Ha habido varias denuncias, ¿verdad?, de actuar de la policía que no es el más adecuado, y yo creo que no podemos minimizarlo. Decía, no podemos descalificar a la institución, dice, por un hecho, por dos hechos, no. Y además, cuando la institución sale al frente de estas situaciones con comunicados que no son explicativos de verdad, porque lo que pasó con los otros muchachos que balacearon no está claro del todo, y no sabemos qué ha pasado con los responsables a estas alturas, o los presuntos responsables. Entonces yo creo que ahí efectivamente la gente dice, bueno, pues se está defendiendo la policía como institución. La institución se defiende a ella misma con comunicados o con explicaciones que no son convincentes. Y después los diputados del PRI anunciaron que como estaban pidiendo a toda la policía, los amenazaron con desaforarlos. Se siguen yendo las marchas de los miércoles. A propósito, que hoy se va a dar una, creo, aquí en Managua otra vez, y va a haber otra al lado de Sébaco, de Soboto. Pero yo no sé si los diputados realmente, como dijeron, van a estar en la línea de que los desaforen, pero creo que el derecho a protestar ahí está, constitucional, ¿verdad? El derecho a ir a la calle a pedir o a exigir cosas, ahí está en la Constitución. No podemos quitárselo a la gente, ¿verdad? Y yo creo que sí debería haber una reflexión de parte de los diferentes poderes del Estado, sentarse con la policía y hablar, reflexionar. No podemos quedarnos de la forma en la que lo estamos haciendo. Dice por acá, el problema es que el partido sandinista es todo para ellos, y no hay partido que no sea el de ellos.
Lástima lo de los deportistas que siempre los están rodeando y no dejan a la demás gente. Es lo que les digo, ahí puede llegar quien quiera, el problema es que ese es su círculo, ya no puede saludar al Chocolate, ya no puede saludar a los chavalitos, porque hay un anillo ahí que no debería de ser, pues. Cuando venía Alexis Arguello, todo el mundo iba detrás de Alexis, y lo levantaba el que quisiera y lo tocaba el que quisiera. Eso es inadecuado. Y lo otro, que tenía hecho un mensaje sobre lo que dijo José Adán Aguirre y Bayardo Arce sobre el tema de impulsar las carreras técnicas más que las universitarias. Dice Bayardo Arce en el foro con José Adán, dice, llamó a los estudiantes universitarios a que no se ilusionen con las licenciaturas, sino que se vayan a la parte técnica. Es lamentable que Bayardo recomiende esto a los estudiantes, porque con Yasser Martínez protestaban por los 6% de las universidades, y ahora que le diga eso a los estudiantes que vayan a INATEC, les están diciendo donde la educación técnica es un desastre. Yo no creo que sea así. Me parece a mí que el tema de la educación técnica es necesaria. Aquí lo hemos hablado varias veces ya, la necesidad de cambiar el chip sobre la educación. No se puede creer que solamente... A ver, ahí andan un montón de amigos universitarios licenciados con el título bajo el sobaco buscando pegue, como decimos. No encuentran. Tenemos una llamada telefónica. Bueno, sí, muy buenos días. Con todo respeto, licenciado, la gente reclama cuando la luz llega a los poblados, por ejemplo, que son hechos del gobierno. La gente reclama cuando se les apoya con bonos de producción. La gente reclama cuando se construyen las viviendas. La gente hace reclamos cuando se atienden en los terremotos, por ejemplo. Ahí nomás está la respuesta de las casas. Es decir, hay tantas cosas que hay que rever. Estoy de acuerdo que puedan ser algunas fallas que contenga el gobierno, pues, pero la visión global no la podemos perder, porque hay muchos beneficios de parte de este gobierno. Buenos días. Yo estoy de acuerdo con usted, porque hay cosas que son positivas y aquí las mencionamos. Que el gobierno está obligado a responder al deporte, sí es una obligación, está para eso se eligió. Que está obligado a responder a los desastres también. Y hay gente que te lo argumenta como una verdad ciega. Es obligación, sí, pero los otros gobiernos tenían esa obligación y nunca la cumplieron. Y es ahí la fortaleza que tiene el gobierno del presidente Daniel Ortega, y se molestan conmigo cuando les digo eso, pero los otros gobiernos voltearon la cara para otro lado y se hicieron los locos con las demandas de la gente, sobre todo de la gente más pobre. Hay una llamada más y después vamos a la pausa. Aló, buenos días. Vea, hay un dicho muy popular que dice que lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa. Es malo que en el aeropuerto que la gente que haga escándalo, que no dejen pasar, eso es malo, ¿verdad? Pero no es malo que se paren ahí todos los miércoles a estar deteniendo el tráfico, a evitar que la gente venda sus cositas, todos los comerciantes, eso sí no es malo. No es así. O sea, hay que ser conscientes y ver las cosas como son. Ahora, respecto a esto de la policía, la gente, los medios han hecho un amarillismo horroroso. Ya eso está a nivel internacional, ya el turismo se va a caer porque le han dado una connotación. Es cierto que no fue jugando lo que pasó, pero ya pasó. O sea, están dándole a Nicaragua la imagen de un país terrorista, que los policías se matan. No es así, por mucho aislado. Costa Rica no es así. Yo creo que también debe de haber una ley que pare a los periodistas que dejen de estar haciendo esas barbaridades y van a llevar a la quiebra de su país. Gracias. Gracias por su llamada. En el caso de las protestas en Metrocentro, yo reitero lo que he dicho en otras ocasiones. ¿Quién cierra la vía? No son los protestantes, así como se cierra ahorita. Son los policías que ponen hasta 3 cordones, vallas por todas partes, perímetro hasta Enel, perímetro hasta el Hotel Prince, Cristo Rey, el Paso de Desnivel, como que va a llegar un ejército de orcos, al estilo del Señor de los Anillos, a destruirlo todo. Perdón, pero ahí
y me disculpan, ¿verdad? Y por el lado de la policía no se puede decir ya pasó. Yo no creo que el Ramírez esté pensando que ya pasó el asunto de las agüitas, ¿verdad? Ni que la esposa de los amigos balaceados este fin de semana diga que ya pasó. No podemos minimizar las cosas así. Y no es que querramos vender a Nicaragua mal, ni decir que Nicaragua está mal, pero tenemos que decir las cosas como son. Digo, aquí acabo de decirles que la carretera, la 715 millones de Córdoba, de Malpaisillo, a la Centro Malpaisillo, obra de este gobierno. ¿Qué vamos a decir? ¿Es malo? No es malo, es bueno, correcto, adecuado. ¿Cómo vamos a entrar no podemos, hombre, pero tampoco podemos cerrar los ojos ante las cosas que están mal. No podemos cerrar los ojos ante las cosas que están mal. Vamos a una pausa comercial. Vamos a pausa comercial. Si no, nos entramos con los amigos que están acá, que tengo un par de invitados. Y si no, nos vamos a aprovechar la presencia de ellos por acá. Vamos a la pausa y ya regresamos. Disfruta de Café con Vos. Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos. Las y los nicaragüenses tenemos derecho a participar en la elaboración del presupuesto general de la República y a dar seguimiento al uso de los recursos para que se cumplan las metas anuales. Para lograrlo, el gobierno debería publicar 8 informes de carácter presupuestario a lo largo del año, pero 3 de estos documentos no son publicados, como por ejemplo el presupuesto ciudadano, que explica de manera sencilla en qué, cómo y cuánto va a gastar el gobierno y de dónde saldrán los recursos para sectores como salud, educación e infraestructura. Con un presupuesto transparente, se rinde cuentas a la gente. En Narcóticos Anónimos podemos ayudarte. Libre, gratuito, confidencial. Narcóticos Anónimos es una manera de vivir sin drogas. Y lo más importante, funciona. Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda 8374-7845. Podemos ayudarte. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Disfruta de Café con Vos. Estamos de regreso, televidentes y oyentes del Saborcito de la Mañana. Gracias por estar con nosotros y gracias por estar tan activos. Quiere decir que sigamos hablando de las cosas, pero cerremos el espacio por este momento y hablemos de Defensoría Pública, hablemos de el trabajo que se está realizando en los temas de violencia intrafamiliar, por ejemplo, cómo se está actuando desde la Defensoría Pública en esta línea, y además de eso, el seguimiento que se le da a los casos de sentencias de ejecución de pena relacionadas con el sistema carcelario nicaragüense. Nos acompaña en Cruz Alberto Celedón, él es jefe de la unidad de violencia de la Defensoría Pública, y está con nosotros también la doctora Belinda Guevara, que es coordinadora de la unidad de ejecución de pena de la Defensoría Pública. Gracias por acompañarnos a ambos. Los miércoles les dedicamos un espacio al Poder Judicial. El próximo, recuerden que están los jueces de la familia, ustedes
nos toca este miércoles. ¿Quién quiere comenzar hablando del trabajo que se realiza desde la Defensoría, tanto en el tema de violencia intrafamiliar o de la unidad de violencia, o en el caso de la unidad de ejecución de pena? Belinda, la mujer. Bueno, muchas gracias, buenos días. ¿Cómo le gusta el café? A mí, simple. Simple. Sí. ¿Y a Alberto? ¿A vos? Me gusta el café y me gusta bastante alto. A nosotros nos gusta con vos, por eso los invitamos a que vinieran para acá, ¿verdad? Cuéntanos, ¿cómo está en el tema del seguimiento de la unidad de ejecución de pena? Bueno, en la unidad de ejecución de pena se podría decir o afirmar de manera categórica que hemos tenido avances significativos. En consideración a que hemos venido trabajando de la mano con AIDEF. Nosotros, la Defensoría Pública de Nicaragua, es miembro fundadora de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, AIDEF, donde hemos asumido responsabilidades y compromisos con el objetivo principal de establecer un sistema permanente de coordinación y cooperación interinstitucional con todas las defensorías públicas que integran la asociación. Ahora, en el caso de seguimiento de la ejecución de pena, yo siempre he escuchado, o mejor dicho, cada vez en cuando escucho que hay retardación de justicia en esta línea, que cuesta mucho que la orden de libertad, por ejemplo, para los que están privados, no se ejecutan en tiempo. Es decir, ¿cómo actúa la Defensoría en estos casos? En este caso, la Defensoría Pública, ¿verdad?, como ya refería anteriormente, que nos hemos venido fortaleciendo, gracias también a que la Corte Suprema de Justicia ha ponderado nuestro trabajo y nos hemos visto reforzados porque ya ejecución de pena es una especialidad. En Managua contamos con 6 defensores y defensoras públicas que se dedican específicamente a este trabajo. Y a nivel nacional tenemos 26 defensores y defensoras públicas. Es decir, que donde hay juzgado de ejecución de pena, hay un defensor o una defensora pública atendiendo. Pero efectivamente... En cuanto a su pregunta, bueno, la defensa la asumimos de diferente, ya sea porque el juez solicite un defensor público, porque llegue un familiar a solicitar la prestación de servicio o bien cuando se realizan las visitas carcelarias que se captan usuarios y usuarias. Una vez de que tenemos captado esto, pues se hace la conformación del expediente, básicamente con la sentencia, lógicamente que debe estar firme, ¿verdad?, para que nosotros procedamos. Se procede a hacer el análisis jurídico y conforme al análisis jurídico es que nosotros nos damos cuenta cómo vamos a proceder, qué incidente se va a interponer. Entonces, nosotros interponemos el incidente, ya sea de una suspensión de condena, una libertad condicional, una extinción de pena, y son los judiciales quienes, ¿verdad?, al final ellos emiten su resolución debidamente motivada en todos los casos y ordenan la puesta en libertad en el caso que proceda. Hasta ahí el trabajo de nosotros. En caso de incumplimiento, ¿verdad?, nosotros le seguimos dando el seguimiento. Pues lo que procedemos a hacer, cuando vemos que es notorio, hacemos el recurso de exhibición personal y seguimos dándole seguimiento. Pero... ¿Y qué tanto se ve esta situación? No, es muy baja la incidencia. Es muy baja la incidencia. Bien. Cruz Alberto, en el caso de la unidad de violencia, ¿cómo se puede conectar el ciudadano con esta unidad? Bueno, gracias en principio por la invitación. Llega directamente también a la Defensoría Pública a solicitar el servicio. A ver, nosotros comenzamos y en esta especialización, ¿verdad?, de violencia de género, la característica fundamental es de que todo el proceso se da en los juzgados especializados, desde que se interpone la acusación hasta que salga la sentencia, ya sea condenatoria o no, o absolutoria. Si el usuario nuestro es capturado, por decir algo, ¿verdad?, ya sea un delito grave o un delito menos grave, y es presentado ante el juez competente, nosotros en los juzgados tenemos presencia. Nosotros contamos con 6 juzgados
especializado en violencia aquí en Managua. Cada juzgado tiene un defensor o una defensora especialista también en este especialidad de género, valga la redundancia. Entonces nosotros estamos ubicados ahí permanente. Si llega un privado o una privada de libertad acusada, que va a ser acusada en ese momento, inmediatamente nosotros, y si él no tiene recursos y no tiene cómo pagar a un abogado, inmediatamente nosotros asumimos la causa. Esa es la primera variante. La segunda variante es de que, por decir algo, lo lleva un abogado privado, abandona la defensa o no se pusieron de acuerdo ya en temas internos, ¿verdad? Entonces el judicial o la judicial nos remite a nosotros la solicitud y esa es otra forma. Y la tercera forma es de que lleguen directamente familiares cuando han sido detenidos y está durante el proceso y lleguen allá a la Defensoría Pública a solicitar el servicio. Esos son los tres mecanismos. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial. Cuando volvamos seguiremos hablando de estos temas porque seguramente ustedes tienen inquietudes de que haya saludos para ver antes de irme a la pausa. Voy a saludarme a Belinda Guevara Casaya, dice, de parte de Henry Fonseca. Le mandamos vamos a la pausa, amigos, y cuando volvamos seguiremos hablando sobre el trabajo de los defensores públicos en la ejecución de pena y el trabajo de los defensores públicos en los casos de violencia de género o violencia intrafamiliar. Disfruta de Café con Voz. Haciendo a Nicaragua un país más seguro. Suminsa, ofreciéndole los productos Canteblock, fachaletas, bloques, cubiertas con bisel, aceras redondas, bloque lobo de toro y canaletas para agua. Aplicables en paredes internas y externas, muros, jardineras, pisos y una gran versatilidad de acabados naturales. Visítenos en nuestras tiendas Suminsa Plaza España, Suminsa Guanacaste y Suminsa Masaya. Suminsa, ofreciéndoles soluciones constructivas integrales. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. Las y los nicaragüenses tenemos derecho a participar en la elaboración del presupuesto general de la República y a dar seguimiento al uso de los recursos para que se cumplan las metas anuales. Para lograrlo, el gobierno debería publicar 8 informes de carácter presupuestario a lo largo del año, pero 3 de estos documentos no son publicados, como por ejemplo el presupuesto ciudadano, que explica de manera sencilla en qué, cómo y cuánto va a gastar el gobierno y de dónde saldrán los recursos para sectores como salud, educación e infraestructura. Con un presupuesto transparente, se rinde cuentas a la gente. ¿Quieres dar a conocer tu producto o tu nueva campaña? La mejor manera es en Radio Universidad. Transmisiones en vivo, animación de eventos, perifoneo de actividades empresariales, producción, grabación y edición de viñetas, radioreportajes y series, capacitación en lenguaje radiofónico, alquiler de estudio y mucho más. Encontranos en Facebook. Escribinos a mercadeoradiouniversidad@gmail.com o llamanos al 2278-3923, extensión 1268. Radio Universidad, 102.3 FM y 99.5 FM. ¡Vive la radio! Durante 25 años te hemos acompañado en la defensa de Nicaragua y tus derechos. Durante 25 años hemos marchado y luchado con vos por una Nicaragua donde el respeto a la dignidad humana sea una práctica y no un discurso. Durante 25 años hemos denunciado los abusos del poder y señalado a los violadores de derechos humanos en demanda de justicia. Hoy, nuestro compromiso es continuar con vos luchando por una Nicaragua diferente, con equidad, democracia y libertad. Derecho que no se defiende. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Disfruta de Café con Voz.
2270-9887 y pueden marcar mensajería de texto al 8588-2912. Estamos conversando esta mañana con Belinda Guevara, ella es coordinadora de la Unidad de Ejecución de Pena de la Defensoría Pública, y está también con nosotros Cruz Alberto Celedón, que es el jefe de la Unidad de Violencia, que hay un mensaje también de saludo dice: buen día Luis, saludame al doctor Alberto Celedón desde Jinotega, un gran jinoteano. Acá es otro mensaje: buenos días, saludos a los licenciados. Y saludos a la licenciada Nalia Úbeda. Están pendientes del programa, parece, los amigos que trabajan de cerca con la Defensoría. Doctora Guevara, hace unos días escuchaba yo creo que el vicepresidente de la Corte hablar de la excarcelación de una cantidad, no recuerdo el número de personas que están privadas, pero que se iban a excarcelar. ¿Ahí ustedes tienen alguna incidencia cuando se va a dar una excarcelación, sea de una persona o sea de varios? Bueno, efectivamente es así, incluso es una noticia que circuló en los medios. Ahora en este momentito nosotros no tenemos conocimiento, se están haciendo del Estado en sí, ¿verdad? Se están haciendo las coordinaciones y lógicamente que como Defensoría sí tenemos incidencia, puesto que seguramente dentro de ese listado de personas están nuestros usuarios. Ahora, es muy difícil encontrar conexión entre la Defensoría, por ejemplo, un abogado independiente que a lo mejor no esté muy de acuerdo con lo que está ocurriendo y que dice: bueno, ustedes como defensores no tienen la capacidad, y yo que soy el bravo en esto, pues puedo hacer mejor trabajo, porque hay gente que cree que la Defensoría no hace un buen trabajo, ¿verdad? Porque defiende personas o hace el ejercicio de defensa o representa a personas de escasos recursos. Esa percepción que existe. Pero es que, mire, el plan estratégico decenal de la Corte Suprema de Justicia, hay un lineamiento específico, el número 4 de ello es el facilitar el acceso a la justicia de la ciudadanía nicaragüense sin discriminación alguna. Entonces aquí podemos retomar lo que plantean las 100 reglas de Brasilia. Las 100 reglas de Brasilia es que nos habla de toda la gama del sector vulnerable, ¿verdad? Entre ellos la pobreza también está señalada como vulnerabilidad, y los privados y privadas de libertad. En esa virtud nosotros es que trabajamos, ¿verdad? Y como le decía anteriormente, gracias a la colaboración de AIDEF y de Eurosocial 2, nosotros hemos venido trabajando en materia de ejecución de pena con la colaboración de ellos, y también con la colaboración de expertas que han venido. En días pasados vinieron, el año pasado tuvimos la presencia de 3 expertas contratadas por Eurosocial costarricense. En este año tuvimos la presencia de 2 expertas argentinas también contratadas por Eurosocial para en procura del trabajo de ejecución de pena. Y para la facilitación de ellos se han creado instrumentos, por ejemplo, con las costarricenses y un grupo focal de aquí de Nicaragua trabajamos lo que se denominó el protocolo para la atención de privados y privados de libertad, el protocolo de actuaciones del defensor de ejecución de pena de la República de Nicaragua. Ahí es donde se concibió todo el trabajo que se hace con la unidad de ejecución y el perfil del que debe tener el defensor o defensora pública de ejecución y el coordinador o coordinadora de ejecución de pena. En este caso, mis responsabilidades quedaron ya planteadas en un protocolo. ¿Cuál es el perfil de ese defensor? Ese está el perfil del defensor público, ¿verdad? Relacionado con la ejecución de pena. Con la ejecución de pena está, como le decía, ¿verdad?, en este protocolo. Y entonces, donde están sus principales funciones, ¿verdad?, que dice que debe gestionar oportunamente los beneficios legales en favor de la persona privada de libertad, solicitar, gestionar y analizar de manera oportuna todos los casos. También contamos con una normativa interna que es la circular 6/2011, y es ahí donde está todo el procedimiento que tiene que hacer el defensor público de la unidad de ejecución de pena. Y en el caso de los temas de violencia o de violencia de género, violencia intrafamiliar, Cruz Alberto,
¿qué casos son los que más llegan a esa unidad? Es decir, tomando en cuenta Ley 779, tomando en cuenta los elementos que están dando vuelta alrededor de la violencia de género, que no es nada más el golpe, la patada o el guiñón de pelo, sino que tiene que ver con asuntos laborales, tiene que ver con discriminación laboral, tiene que ver con asuntos relacionados con el estatus salarial, varias cosas. Pero ¿cuáles son los casos que más llegan a...? Bueno, ahorita hay un boom en el delito de incumplimiento de deberes alimentarios. Hombre o mujer que incumple su deber de prestar alimento a niños o niñas o adolescentes. Ese es ahorita el delito que más está conociendo la unidad especializada. Pensión, entonces. Más que pensión, demanda es el incumplimiento ya de la pensión. La pensión una orden, ya con orden judicial. Exactamente, ya establecida la obligación, determinando el modo, el tiempo y la forma de pago después de una sentencia de un juez de familia. Entonces, cuando ya el varón o la mujer incumple de prestar este alimento, entonces es ahí donde cae ya el área penal. Entonces nosotros, ese es el delito que estamos más conociendo. Pero también delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Tenemos violencia psicológica, intimidación y amenazas. Esos son más o menos el núcleo de los delitos que se está conociendo en esta ley. No obstante, hay trata de personas, violencia física, violencia laboral, pero donde se concentra la mayor cantidad de causas es incumplimiento de deber alimentario, delitos sexuales, intimidación y amenaza, violencia psicológica. Y en el caso del incumplimiento por las pensiones, ¿qué es lo que procede desde la Defensoría? Bueno, nosotros como parte del... Pues siendo el que más está recurriendo la gente. Nosotros como miembro de la Corte Suprema de Justicia también hemos sido sensibilizados en el elemento de la violencia de género. No obstante, como defensores públicos tenemos nuestra propia cancha, o sea, ser leal a la persona que nosotros estamos defendiendo, sea varón o sea mujer la que está siendo acusada. Manuel. ¿Qué pasa o cómo procede en estos casos? Nosotros fundamentalmente miramos la acusación. Primeramente derivamos los elementos formales, a ver si cumple los requisitos formales que exige el Código Procesal Penal en su artículo 77. Posteriormente nos vamos a la parte sustancial, que es el numeral 5 de ese artículo, para ver si está de una forma clara, precisa, específica y circunstanciada. Y a partir de ahí, nosotros tenemos la entrevista inicial con nuestro usuario o nuestra usuaria. Y ahí logramos determinar, como hay incumplimiento de deber alimentario, este es un tipo doloso, que es que el hombre deliberadamente, o la mujer, ¿verdad?, deliberadamente no quiera cumplir, no es que no haya cumplido, sino es que no quiera cumplir. Entonces nosotros en la entrevista inicial determinamos si el periodo que está acusado, el hombre o la mujer estuvieron trabajando, si tuvieron ingresos suficientes para poder prestar ese servicio. A raíz de ahí, nosotros hacemos una estrategia partiendo de la necesidad que tiene el alimentante, pero también de la necesidad de la posibilidad del obligado. Entonces nosotros ponderamos eso y nosotros hacemos propuesta a los jueces. Este delito es mediable y en la mayor parte se llega a un buen fin. O sea, no es necesario llegar hasta la parte de juicio. No es necesario. Hay un principio de oportunidad de la mediación que con la ley 846 y con el decreto 42 de 2014, que es el reglamento a la ley, se abrió la posibilidad de mediar este tipo de delitos y en la práctica, Luis, se ha visto de que debidamente persuadido el varón o la mujer que ha sido acusado o acusada, en plazos razonables se está restableciendo el derecho del alimentista, en este caso, ¿verdad?, para optar a ese derecho que él tiene. Ahora, me imagino que siempre son más varones, ¿no? Sí, un 99-98% son varones. Y en el caso de las mujeres cuando llegan, o sea, imagino que debe ser extraño ver a una mujer que no quiere responder. Sí, son pocos los casos. No. ¿Y qué se aduce en esos casos? A ver, normalmente tal vez la mujer partió después de una sentencia a trabajar, por decir algo, fuera del departamento, fuera del país. Después regresa el varón que estuvo acá con el cuidado y la crianza del niño, ejerce ese derecho. Porque aquí, Luis, no perdamos que quién es el que está representando
¿verdad? Que si es hombre o que si es mujer, lo que se está viendo es el interés superior del niño y de la niña en este caso. Entonces, independientemente que sea el varón o que sea la mujer, se tutelan esos derechos y la posición es la misma. Siempre hay cierta resistencia, ¿verdad? Que yo siempre mandé, que yo siempre le di, lo que no cumplí la forma que decía la sentencia era depositarlo tal fecha, pero que yo le daba productos, por decirte algo, o yo lo sacaba. Ahora, en el caso de lo, dice acá, por acá hay un mensaje que dice, en el caso de un divorcio y mi única hija ya es mayor de 20 años y trabaja, dice, a ver, en el caso de un divorcio y mi hija es única y ya es mayor de 20 años, mi hija ya trabaja, ya no tengo beneficio económico, pregunta esta. Bueno, eso es tema de familia, no obstante, ¿verdad? Ya si la persona cumplió los 18 años a partir del 8 de abril, es mayor de edad. Y si trabaja, pues. Y por tanto ha cesado. No, y si trabaja también. Si trabaja también es otra de las condiciones. ¿Cuántos defensores, me decía, doctora, hay a nivel nacional en el caso de ejecución de pena? 26 defensores. ¿Dónde están ubicados? Bueno, le decía, ¿verdad?, que donde hay juzgados de ejecución de pena tenemos defensores y defensoras. Tenemos en la circunscripción sur Rivas, Masaya, Granada, León, Chinandega. En la central, en Juigalpa, tenemos 3 defensores, 2 defensoras y un defensor que atienden en materia de ejecución de pena, porque son 3 juzgados los que están ahí, que atienden toda la población penal. Tenemos en Matagalpa, Jinotega, los de aquí de Managua, Estelí, y la compañera defensora pública que atiende Estelí también ve la parte de Madrid, Somoto, todos los casos de ejecución de pena son del manejo de ella. ¿Cuánto tiempo se tarda un defensor público de ejecución de pena en considerar que debe incorporarse a un caso después de que recibe un expediente, por ejemplo? Después de que se recibe un expediente, ahí es donde se hace uso la circular que ya cité, ¿verdad?, la 6/2011. Ellos tienen, una vez que ya tienen el expediente, tienen 10 días para personarse. Posterior a ese apersonamiento, ellos deben de hacer la entrevista inicial con el privado o privada de libertad, hacer la entrevista. Una vez que hacen la entrevista, pues ya la entrevista se hace con el análisis jurídico, porque entonces ya le dice cuánto tiempo tiene, cuándo cumplirá la pena, cuándo es posible que se le pueda promover un incidente. Con toda esa información se va a donde ellos. Ahora, en el tema, ustedes, yo sé que se van a la parte estrictamente relacionada con el expediente y la parte legal, pero en la parte de derechos humanos, por ejemplo, hay reos que se quejan de las condiciones en las que están, el hacinamiento, la alimentación, la falta de atención médica. Esa parte ustedes, ¿cómo se meten en eso? Vean, nosotros en esta parte nos metemos, como le decía yo, en las entrevistas individuales. Nosotros sacamos esa información y también la información la obtenemos de parte de los familiares. Uno de los instrumentos con los que se trabaja es con este manual de monitoreo de derechos humanos en los centros de privación de libertad, que estas son específicamente para las entrevistas individuales. Este manual se trabajó con ayuda y colaboración de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas y, como les decía yo, de Eurosocial. Entonces, esta es una herramienta que a los defensores públicos y defensoras, y en este caso a mí también, ¿verdad?, nos sirve para tratar el tema de derechos humanos. ¿Y de qué manera nosotros vamos a entrevistar? Porque ustedes, como ya les decía, ahora ellos están vulnerables, entonces tenemos que saber cómo llegarles y lograr la empatía con ellos. Sí, porque están quisquillosos incluso. Claro, ¿no? Claro, muchos no quieren hablar, pero bueno, después logramos tener la empatía con ellos y aquí nos va dando las pautas para que nosotros nos vayamos guiando acerca de cómo hacer una entrevista individual. Luego de que se hace esa entrevista con un reo, ¿qué sigue? O sea, escuchan al reo, escuchan a los familiares, van a las autoridades del sistema. Todo eso se hace. Además, como le decía, todos los defensores públicos a nivel nacional que tienen la materia de ejecución de pena, ellos tienen su día de atención a los familiares. O sea, tienen por norma de 1 a 2 veces al mes visitar los centros, los sistemas penitenciarios. Y en las oficinas y delegaciones también se atienden a los familiares, porque tal vez la pregunta ahora voy un poquito más allá, digamos, si es una condena larga,
y lógicamente pues no vamos a, pues ahí eso de acuerdo a la circular se deja como inactivo, pero no es que nosotros no estemos dándole el seguimiento, porque también eventualmente se hacen las entrevistas cada 3 meses, cada 6 meses para ir a monitorear su estado de salud, cómo está y todo. Pero como le decía, también otra fuente de información son sus familiares. Entonces sus familiares nos llegan a decir, fíjese, está enfermo, ya se promueve, se le pide a los jueces que oficien a los médicos, ya sea a un hospital o cuando lo requiere una peritación médico-legal también se solicita. ¿Y qué tan frecuente es que nos encontremos con que la denuncia del reo es acertada sobre posible violación de sus derechos humanos dentro del sistema? Pues fíjese que lo más recurrente es el estado de salud, normalmente. Eso es lo más recurrente cuando ellos se enferman, porque siempre tenemos enfermos crónicos y a eso también se le da otro tipo de seguimiento. Eso sí, las visitas siempre se está yendo a hacerlas a ellos. Por eso le digo, por el estado de ellos que están crónicos. Esto de ejecución de sentencia tiene 2 vertientes, la parte propiamente de la ejecución de la pena como tal y la vigilancia penitenciaria. Los elementos que usted planteaba es de vigilancia penitenciaria, o sea, el defensor o la defensora pública que está a cargo de un usuario nuestro y que presenta problemas de esto, de violación de derechos humanos por decir algo, todo privado de libertad, sus derechos que están limitados son los que dicen estrictamente la sentencia condenatoria. No se le pueden limitar otros derechos que no están establecidos en la sentencia. Entonces, derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la educación, todo eso tienen elros. Sí, eso lo establece la ley 743, que lo único que ellos tienen limitado es libertad ambulatoria. La libertad ambulatoria, de ahí todos sus derechos. Acá es un mensaje para el doctor Celedón, dice, ¿es cierto que la mamá decide dónde y cuándo y cuántas veces el papá puede ver a sus hijos con una sentencia? No. Eso es tema también de familia, porque eso se dirime en los juzgados de familia. Ahí, si interpusieron una demanda de divorcio o de alimento, o ambas, ¿verdad? Eso en la sentencia el juez se pronuncia sobre eso, sobre la pensión, sobre la división de bienes, la distribución de bienes, y sobre la relación padre-madre. Démosle espacio a una llamada antes de cerrar el programa porque tenemos poquito tiempo. ¿Aló? Buenos días. Lo que ustedes están planteando está bien, ¿verdad? Realmente, en teoría, todo es bonito, todo está correcto. Pero hay un caso que yo se lo voy a poner puntual, y es el caso de Néstor Herrera Obando. Este señor tiene 1 año y medio de estar con orden de libertad y no ha salido. Todo el mundo se hace loco, nadie sabe nada, nadie da respuesta, es una barbaridad. O sea, y lo peor es que él está en un estado de que no es ni reo ni está liberto, entonces está en un estado intermedio donde no tiene derecho, pero ni a ir donde un médico. Se le han caído los dientes, ya perdió un oído, no ve, no, porque no tiene derecho a ir donde un oftalmólogo ni ir donde alguien que le vea la vista, porque está en ese estado intermedio, no está ni libre ni es preso, y tiene orden de libertad de hace 1 año. Entonces, ¿a dónde están las autoridades? Buenos días, gracias. Entendido que es un ex juez, pero no es usuario de defensoría, no tenemos el expediente a mano, no sabemos realmente, ¿verdad? Ahí el ejercicio de la defensa técnica es la que tiene que pronunciarse respecto a eso. ¿En Granada? Sí, en Granada. Él es el que está en Granada, sí, pero acá preguntan, mujeres presas, ¿cuántas son? ¿Cómo las atienden? Es importante esa pregunta porque en el caso de las mujeres presas, como ya citaba anteriormente, nosotros hemos venido trabajando en apoyo con estas dos instituciones que mencioné y como les decía, ¿verdad? Las expertas, esta última visita que tuvimos de las 2 expertas argentinas fue precisamente para la elaboración de un manual de atención específicamente a privadas de libertad, en consideración a las 100 reglas de Brasil. Acá hay un mensaje que dice, Luis, un reo que está divorciado y la tutela la tiene la mamá, ¿el reo tiene el derecho a ver a su hijo mientras esté en la cárcel aunque su mamá no esté de acuerdo?
Ahí la verdad es que la que se lo llevaría es la mamá, ¿verdad? A la visita, no podría opinar. Pero el derecho del reo a la relación con su hijo. Eso no está limitado, al menos que el tipo de delito tenga como una consecuencia jurídica la inhabilitación. Pero si no lo dice la sentencia, él sí tiene el derecho. ¿Qué puede hacer? Digo, porque tiene familiares afuera, tiene a su mamá, a lo mejor que es la abuelita del niño. ¿Qué podrían hacer para que, bueno, una mamá que está aprovechando también que él está detenido, porque eso es obvio, ¿qué pueden hacer? ¿Qué se puede hacer legalmente? Siempre las solicitudes se tiene que hacer al juez de la causa que está conociendo. Y si hay una sentencia que no inhabilita, ¿verdad?, al padre en este caso, para el acercamiento con el hijo, entonces él puede, ante ese juez de familia, solicitar el ejercicio de ese derecho que él tiene, porque eso quedó establecido en sentencia. Bien, el tiempo se nos ha acabado. Gracias a Cruz Alberto Celedón, jefe de la Unidad de Violencia de la Defensoría Pública, la doctora Belinda Guevara, coordinadora de la Unidad de Ejecución de Pena. Interesante el trabajo, un trabajo que casi no se conoce, y por eso es que estamos abriendo nosotros el espacio para que ustedes nos cuenten qué hacen, para que los amigos televidentes y oyentes se enteren y además hagan preguntas como las que ustedes escuchan acá, que son casuísticas, ¿no? Que uno las escucha a veces en conversaciones de todos los días, pero ¿qué hacer frente a eso? De eso se trata esta conversación de los miércoles. Amigos televidentes y oyentes, yo les agradezco siempre su sintonía. Nos encontramos jueves y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Voz. Luis, va al aire. Gracias. Estamos en una edición más de Café con Voz. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Voz. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua. Estás viendo CDNN 23 con programación informativa. Participa y gana con el paquetón del 23. Envía gana al 2300 y participa en rifas diarias de recargas, teléfonos celulares, bonos consumibles y un paquetón lleno de regalos. Sintonizanos en nuestros programas en vivo a las 6 de la mañana y 3 de la tarde y gana muchos premios. Gana al 2300. Mientras más mensajes envíes, más oportunidades tenés de ganar. Participan ambas operadoras. Promoción válida de lunes a viernes. Costo por mensaje recibido $0.17 dólar masiva.